Buen día, jóvenes. Soy el doctor Sergio Zúñiga Guajardo. Soy profesor de aquí de la Facultad de Medicina en el servicio de endocrinología. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy frecuente en la población, que son los trastornos de los lípidos y las lipoproteínas. En la segunda clase trataremos todo lo relacionado al manejo tanto no farmacológico como farmacológico de estos problemas. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, es para recordar cómo es la estructura de una lipoproteína. Una lipoproteína es una molécula formada por lípidos y por proteínas. Esta molécula, que es esto que ustedes ven, es una gráfica, es un dibujo para representar que esta molécula de lipoproteínas está formada por una capa externa que pueden ver ustedes ahí, y una capa y un núcleo interno. En la capa externa se encuentran el colesterol, algo de colesterol libre, fosfolípidos y las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas son unas proteínas especiales que están conformando la estructura de la lipoproteína, y tenemos varias de ellas que en los dibujos que van a ver están representadas por colores. Las apolipoproteínas hay del grupo de la A, el grupo de la B, el grupo de la C y el grupo de la D. De la E. No hay apoproteínas D. La función que tienen es formar parte de la estructura de la lipoproteína, pero además tienen otras funciones como actuar de cofactores enzimáticos o ser el mecanismo por el cual la lipoproteína se adhiere a un receptor específico para estas apoproteínas en las células en donde estas lipoproteínas van a tener una acción. En el núcleo central de esta lipoproteína se encuentra el colesterol esterificado y los triglicéridos. ¿Por qué tienen que estar en el núcleo central? Porque son sustancias que no pueden ser solubles, no son solubles en agua. Entonces, para poder ser transportadas en el plasma, se tienen que conformar de esta manera dentro del núcleo para que lo que esté en contacto con el plasma es la corteza, que sí es liposoluble y formada, como ya dijimos, por colesterol libre, por fosfolípidos y por las apoproteínas. En el organismo tenemos 5 o 6 diferentes lipoproteínas, y aquí en esta diapositiva vamos a ver un recordatorio de lo que ustedes vieron en fisiología, en donde cuál es el mecanismo y el transporte y metabolismo del colesterol y los triglicéridos. En esta primera diapositiva ustedes pueden ver ahí que en la luz intestinal, en los alimentos que ingerimos hay presencia de colesterol y de triglicéridos. En este caso el colesterol se une a la célula del intestino, al enterocito, y se une a través de unos transportadores, no son receptores, son transportadores que hay en la membrana de la célula intestinal, y de esta forma el colesterol entra a la célula del intestino. También la célula del intestino tiene capacidad de formar algo de colesterol de nuevo a través de la acetilcoenzima A. El colesterol de la dieta y el colesterol que pudiera ser formado ahí se empaqueta junto con los triglicéridos, que vamos a ver un poco después, en una lipoproteína muy grande que tiene un alto contenido de triglicéridos y de colesterol de la dieta, y a la cual se le adhieren las apoproteínas B48, las apoproteínas C y las apoproteínas E. Esta molécula muy grande se llama kilomicrón, como lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Ese kilomicrón, como es una célula muy grande, no puede pasar directo a la circulación sanguínea, entonces pasa a la circulación linfática que tiene el hígado, cuyos sinusoides son más amplios, y después de pasar a esa circulación linfática a través del conducto torácico, que ustedes recuerdan que es lo que recoge toda la linfa del intestino, va y deposita todo su contenido en el torrente circulatorio. Al pasar al torrente circulatorio, ese kilomicrón es, dicho coloquialmente, atacado por una enzima que es la lipasa de lipoproteína, que es la enzima que ustedes ven en la diapositiva como LPL. Esa enzima lo que hace es que los kilomicrones suelten
triglicéridos que están contenidos en su interior, y esos triglicéridos van a pasar a los tejidos que requieren triglicéridos, principalmente tejido adiposo, hígado y algunos otros tejidos. Al estar donando esos triglicéridos, la molécula se hace más pequeña, como lo ven en el dibujo, y se llama entonces un remanente de kilomicrón. Ese remanente de kilomicrón sigue yendo a la circulación, y en la circulación sigue siendo atacado por la lipasa de lipoproteína y sigue soltando triglicéridos. Pero otro camino que tienen los remanentes de kilomicrón es que el resto de los triglicéridos y el colesterol que tiene contenida la molécula lo pueden llevar directo también a la célula hepática, al hígado, y a través de un receptor que se llama un receptor BE es captado ese remanente de kilomicrón y es internalizado hacia la célula, en donde ya dentro de la célula suelta los triglicéridos que todavía le quedan y suelta el colesterol que llevaba adentro. Ahí termina lo que es el metabolismo de las grasas, el colesterol, los triglicéridos que ingerimos en la dieta. El hígado, como órgano central en el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, el hígado capta esos triglicéridos y ese colesterol, y el hígado decide qué hacer con ese colesterol, y puede ser una de dos cosas: o ese colesterol junto con el colesterol que se puede formar de nuevo en la célula hepática, igual a través de la acetilcoenzima A, hace o elabora unas lipoproteínas que también se llenan de triglicéridos, y que esas lipoproteínas son muy parecidas al kilomicrón, pero son más pequeñas y tienen un contenido muy alto de triglicéridos y de colesterol en el núcleo, y tienen también apoproteínas, pero la apoproteína principal de esa molécula, que se llama lipoproteína de muy baja densidad, ustedes la ven en el dibujo como VLDL porque son las siglas en inglés. Esa lipoproteína de muy baja densidad tiene apoproteínas B, pero en esta ocasión es la B100 porque es formada en el hígado, a diferencia de la que se formaba en el intestino, que era B48. Esta apoproteína B100 es parte muy importante de esa molécula, y también se acompaña de otras apoproteínas como son la C y la E. El hígado, al formar esta lipoproteína de muy baja densidad, la envía directo hacia el torrente circulatorio, y en el torrente circulatorio esa VLDL también es afectada por la lipasa de lipoproteína, como lo ven ustedes en el cuadrito con las siglas LPL, y igual que el kilomicrón suelta triglicéridos en los tejidos periféricos y se va haciendo más pequeña. Al hacerse más pequeña, sigue su camino en el torrente circulatorio como un remanente de VLDL, y en algunos libros este remanente VLDL se conoce como lipoproteína de densidad intermedia o IDL. Esa lipoproteína de densidad intermedia, como lo pueden ver ustedes en el dibujo, también puede seguir en el torrente circulatorio siendo afectado por la lipasa de lipoproteína, y sigue soltando triglicéridos hasta quedarse casi exclusivamente con puro colesterol en el núcleo, y con las apoproteínas únicamente con la B. Ya soltó las apoproteínas C y la E, que eran parte de su molécula al principio. Al quedar nada más entonces esta molécula más pequeña, con únicamente colesterol en su interior y con la apoproteína B, entonces ya se forma lo que llamamos la lipoproteína de baja densidad, o en el dibujo la ven con sus siglas en inglés, que es la LDL. Esa lipoproteína LDL es la encargada de llevar colesterol hacia todas las células del organismo que requieren de ese colesterol para formar membranas, o para formar hormonas esteroides, o para formar parte de otras sustancias que son indispensables en el organismo. Ese colesterol entonces es depositado en las células a través de lo que sueltan estas lipoproteínas de baja densidad. Pero el resto de las lipoproteínas que no sueltan su colesterol, de las lipoproteínas de baja densidad que no sueltan el colesterol a los tejidos, entonces, como pueden ver ustedes en la flecha punteada roja, regresa al hígado, y el hígado, a través de un receptor específico para apoproteína B, que es la única que tiene esta molécula,
pega esa lipoproteína y internaliza entonces y suelta el colesterol restante que no dio a los tejidos periféricos. Entonces, esa molécula de LDL, su camino final, después de andar en todas las partes del organismo, es llegar al hígado y ahí vaciar el resto de colesterol que no fue donado a las células periféricas. Entonces, aquí ya tenemos que son 5 lipoproteínas las que hemos hablado: el kilomicrón, el remanente de kilomicrón, la VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad, la IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia o remanente de VLDL, y la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad. Todavía nos falta hablar un poco de la lipoproteína de alta densidad o HDL. Ahí en su dibujo ustedes la tienen. La HDL es una lipoproteína diferente, es una lipoproteína pequeña, pero esta HDL es muy importante porque es la lipoproteína que recoge colesterol de todos los tejidos. El exceso de colesterol que hay en las células de los diferentes tejidos del organismo es recogido por las HDL, y esas HDL intercambian lipoproteínas con las demás, intercambian lípidos con las demás lipoproteínas, y posteriormente pueden vaciar también el contenido de colesterol que tienen en el hígado. ¿Qué característica tiene esta lipoproteína de alta densidad? Que las apoproteínas que están formando parte de su molécula son del grupo de la A. Son las que tienen las apoproteínas A, que hay varias isoformas, la A1, A2, A3, y que esta relación entre las apoproteínas A y las apoproteínas B, que tienen las LDL, nos va a dar una buena información acerca del potencial aterogénico que tienen que tienen en un momento dado los trastornos de los lípidos. Entonces, con esto ustedes acaban de ver el metabolismo tanto externo del colesterol, lo que tenemos en la dieta, como el metabolismo interno del colesterol en el hígado, formado por el hígado y mandado por el hígado a través de las lipoproteínas que en el hígado forman. Pero cuando el hígado tiene colesterol en sus células, también tiene otra forma de eliminar colesterol, y eso es pasar el colesterol a formar parte de las sales biliares. El hígado forma sales biliares que tienen un alto contenido en colesterol, y que esas sales biliares la manda a través de los conductillos que llevan la bilis hacia el intestino. Entonces el intestino también recibe colesterol a través de las sales biliares, y parte de ese colesterol de las sales biliares también es absorbido nuevamente por el intestino. Entonces no nada más es el colesterol que estamos ingiriendo en la dieta, sino que también parte del colesterol que se absorbe viene del hígado a través de las sales biliares. Si vemos esta siguiente diapositiva, es nomás o este siguiente cuadro es nomás para que vean ustedes cómo la apoproteína B100 es la que forma parte de las moléculas de lipoproteínas que llamamos de muy baja densidad. Y en el curso de su andar en el torrente circulatorio va perdiendo triglicéridos, se va haciendo más pequeña, como ustedes lo pueden ver ahí, va cambiando la relación que tiene entre triglicéridos y de colesterol, que se ven de dos colores diferentes, hasta que dan finalmente paso a una molécula, ya que perdieron la mayor parte de los triglicéridos, a la molécula que habíamos dicho que era la lipoproteína de baja densidad o LDL. Esto es muy importante saberlo porque es un paso que normalmente se va haciendo en el torrente circulatorio, donde van dejando los triglicéridos, se va concentrando su cantidad de colesterol hasta que la última molécula, que es la LDL, tiene exclusivamente colesterol, y la apoproteína B, que es la que hace que ese colesterol llegue a todas las células del organismo. En esta siguiente gráfica es para recordar a ustedes el metabolismo de los triglicéridos, que es casi exactamente igual que lo que habíamos con el colesterol. Deben de recordar que los triglicéridos que son ingeridos en la dieta son moléculas que son componentes de 3 ácidos grasos y un glicerol, por eso se llaman triglicéridos o triacilgliceroles, que en algunos libros viene de esa forma. Para poder ser absorbidos después de que los ingerimos en la dieta, tienen que ser degradados en el intestino a ácidos grasos libres y glicerol, o monoglicéridos, que es un glicerol con un ácido graso libre.
Ellos se juntan con las micelas que hay en el intestino, que son formadas por sales biliares, y de esa forma se meten a través de las micelas en la célula intestinal y depositan esos ácidos grasos libres y glicerol en la célula del intestino, y esta célula del intestino los vuelve a reesterificar y vuelve a formar triglicéridos ahí adentro. ¿Para qué? Para que esos triglicéridos formen parte de la molécula que junto con el colesterol, veíamos en la gráfica anterior, que junto con el colesterol va a formar alquilomicrón. Y esos triglicéridos, por ser grasa que no es soluble en agua, entonces es empaquetada dentro del núcleo de ese kilomicrón, y el recorrido que tienen es el mismo que explicábamos. Se va hacia la circulación, hacia el torrente circulatorio, hacia todos los tejidos, y va soltando triglicéridos principalmente en el tejido adiposo y en el músculo, y el remanente, que es el remanente de kilomicrón, va hacia el hígado a soltar esos kilomicrones. El hígado, a su vez, como lo pueden ver ahí, también forma triglicéridos y los empaqueta junto con el colesterol en la VLDL, y esta tiene el mismo recorrido que la anterior, suelta triglicéridos hasta llegar a formar la LDL, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Eso es por completo el metabolismo tanto de colesterol como de triglicéridos que sucede en nuestro organismo. Si ustedes aprenden bien todos estos procesos fisiológicos que normalmente suceden, cuando hay una patología podrán identificar qué es lo que está sucediendo, si se eleva mucho los triglicéridos, si se eleva mucho el colesterol, qué lipoproteína se eleva, y entonces podrán tratar de ver cuál es el problema que tienen ese individuo en particular con la elevación de sus lípidos. Esta es otra gráfica para que entiendan ustedes en forma completa lo que es el metabolismo tanto del colesterol y de triglicéridos exógenos como los endógenos formados por el hígado. Y para que ustedes recuerden, si alguien pregunta cuál es el órgano central que es encargado del manejo de los lípidos y las lipoproteínas, definitivamente es el hígado. Y en ese manejo intervienen algunas hormonas, principalmente la insulina. La insulina es la hormona que actúa para el metabolismo de los lípidos a través de varios mecanismos, actuando como un estimulante para que la lipasa de lipoproteína trabaje, actuando sobre el hígado para saber si el hígado debe o no formar triglicéridos dependiendo de cómo esté la situación en el organismo. Entonces todo eso es mediado por insulina. En esta otra gráfica, rápidamente nomás para que vean ustedes que la lipoproteína de alta densidad, la HDL, puede nacer en el hígado o en el intestino, pero en una forma que no es activa, que es la gráfica que ustedes ven de su lado izquierdo. Esa forma inactiva de la HDL o HDL naciente tiene que ser afectada por una enzima que ustedes la ven como LCAT, que es la enzima lecitin colesterol aciltransferasa, y hace que la HDL se forme ya como una molécula activa, y donde principalmente, les comentaba, tiene apoproteínas A, también tiene alguna apoproteína E por ahí, y su función principal es lo que llamamos el transporte reverso del colesterol. ¿Por qué el transporte reverso? Porque les comentaba en la diapositiva anterior, es la que va hacia todos los tejidos del organismo a recoger el colesterol que esos tejidos no están utilizando y llevarlo nuevamente hacia el hígado para que sea metabolizado. La HDL entonces es la que conocemos como un factor protector para el desarrollo de aterosclerosis. Ustedes deben de saber, y ahorita lo vamos a comentar, el colesterol es el principal factor que desarrolla las placas de aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso en el cual se depositan lípidos en la pared arterial, y eso hace que las paredes arteriales vayan disminuyendo su grosor y pueden llegar a ocluirse completamente, y es cuando tenemos clínicamente los datos de isquemia, ya sea en el corazón, en el cerebro, en las arterias periféricas, etc. Entonces, la relación que tenemos entre la LDL, que es la que lleva el colesterol a todos lados, y la HDL, que es la que recoge el exceso de colesterol, esa relación entre esas dos moléculas es la que nos da la posibilidad o riesgo de desarrollar aterosclerosis.
Uno de los conocimientos nuevos que actualmente sabemos que antes no conocíamos es qué pasa en la célula hepática cuando la célula hepática produce las lipoproteínas, los receptores, para las lipoproteínas de baja densidad. La célula hepática tiene la capacidad de producir esos receptores para LDL, que son específicos porque unen específicamente la apoproteína B. Pero el conocimiento actual nos dice que aparte de producir esos receptores de LDL que ustedes están viendo que sale de ahí del núcleo a través del retículo endoplásmico, pasa por el aparato de Golgi, se forma el receptor de LDL y ese receptor de LDL debe de ir a la superficie del hepatocito. ¿Por qué? Porque es el encargado de capturar las partículas de LDL que pasan por ahí. Y al momento de capturar esas partículas, como lo ven ustedes en la gráfica, se mete a la célula, se internaliza a través de un proceso de endocitosis y se forma una vesícula que tiene al receptor y que tiene también a la lipoproteína LDL. Entonces, normalmente el hígado lo que debe de hacer es separar el receptor, utilizar el colesterol que viene de la LDL y ese receptor lo vuelve a mandar, como está en la gráfica, hacia la membrana de la célula. Pero ahora sabemos que junto con la producción de ese receptor de LDL se produce una sustancia que se llama PCSK9. La PCSK9 es una sustancia que se forma al mismo tiempo que se forman los receptores de LDL y que al igual que estos van a la superficie de la célula hepática y se juntan al momento de que la partícula de LDL llega a su receptor, se junta con ese receptor y con la partícula de LDL y se forma un complejo LDL receptor PCSK9. Se internaliza al igual como lo vimos en la diapositiva anterior, y al internalizarse lo que esa PCSK9 hace es que ya no separa el colesterol de LDL de la molécula de LDL y entonces es destruido el receptor junto con la molécula de LDL y el hígado coge el colesterol que ahí llegó, pero ya ese receptor no puede volver a ser utilizado y pasar a la membrana del hepatocito. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que aquellas personas que tienen una gran cantidad de PCSK9 no tienen suficientes receptores para tomar las LDL y entonces las partículas de LDL aumentan en la sangre y cuando uno determina el colesterol, pues ese colesterol está aumentado. Y esto es una forma de cómo se explican a veces algunos trastornos genéticos de la elevación tan importante de LDL que podemos tener y ya posteriormente vamos a hablar si hay algo que podemos hacer en el manejo de estos pacientes. En esta gráfica es importante conocerla, aunque es un dibujo, es muy demostrativo de lo que sucede cuando un individuo es completamente normal, es delgado, no es obeso, no tiene diabetes, o sea, no tiene ningún motivo de resistencia a la insulina o de síndrome metabólico, cómo se encuentran sus lipoproteínas tanto de VLDL como LDL como HDL. Y comparamos a cómo se encuentran cuando ese individuo tiene resistencia a la insulina, que es un mecanismo en el cual la insulina no hace su trabajo adecuado y eso afecta el metabolismo de los lípidos. Y vean ustedes, en un individuo normal, la VLDL tiene una cierta cantidad de moléculas y esas moléculas tienen cierto tamaño. Así, al igual la LDL y la HDL. Pero en un individuo con resistencia a la insulina, vean ustedes cómo las VLDL son más grandes, quiere decir que tienen más contenido de triglicéridos, pero además aumenta el número de moléculas. Es representativo ese dibujo porque nos dice que son más grandes y hay más moléculas que las que un individuo normal tiene. En relación al LDL, si ustedes ven, hay más moléculas de LDL, hay más cantidad, pero son un poco más pequeñas, lo cual quiere decir que son más densas. Y entonces la cantidad de colesterol que tienen es un poco menor, pero si nosotros determinamos el colesterol en sangre, pues va a estar más o menos igual que en un individuo normal, pero con más moléculas y más pequeñas. Y vean ustedes lo importante de que lo que sucede a las HDL. En todos los pacientes que tienen resistencia a la insulina, las HDL disminuyen en número, pero disminuyen también de tamaño, lo cual quiere decir que su función
no se realiza en forma adecuada. Y es por esos cambios que ustedes ven que el paciente con resistencia a la insulina es un paciente que tiene un riesgo aumentado de aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tiene más lípidos, tiene más moléculas que pueden depositar esos lípidos y tiene menos moléculas de HDL, que son las que en un momento dado nos debieran de proteger contra el desarrollo de esa aterosclerosis. Y eso sucede en pacientes con diabetes, en pacientes con obesidad, en pacientes que tienen resistencia a la insulina de cualquier motivo. Tenemos una dislipidemia que llamamos aterogénica, que ahorita más a rato vamos a referir nuevamente. ¿Qué prevalencia tenemos de los trastornos de los lípidos? ¿En realidad es importante o no el problema? Esta es una publicación de hace aproximadamente unos 4 años en una revista mexicana de un estudio en México que se realizó y en donde pueden ustedes observar en este cuadro, en las diferentes edades de la vida adulta, de los 25 hasta los 65 años, la proporción que hay de hombres y mujeres que tienen un colesterol normal que vendría siendo abajo de 200, un colesterol en el límite que viene siendo de 200 a 240 miligramos por decilitro, o un colesterol elevado que viene siendo arriba de 240. Y si ven ustedes los números, ustedes lo van a poder ver en forma más detallada en la gráfica. Pues tenemos una proporción de población de más o menos alrededor de un 53-54% con un colesterol total, tanto en hombres como en mujeres, arriba del límite normal. O sea, es una situación bastante frecuente. Los trastornos de los lípidos son muy frecuentes y no nada más tenemos elevación de colesterol. De hecho, la alteración más frecuente que encontramos de las lipoproteínas en la población mexicana es un colesterol de las lipoproteínas de alta densidad bajo. Y este colesterol de las lipoproteínas de alta densidad bajo a veces se acompaña de hipertrigliceridemia y en algunas ocasiones también de hipercolesterolemia. Entonces es un problema muy común, lo vemos tanto en adultos ya mayores como en adultos jóvenes, y eso nos tiene que llamar la atención porque los trastornos de los lípidos nos pueden dar condiciones clínicas que principalmente el colesterol se relaciona al desarrollo de la aterosclerosis, como ya lo dijimos. Y la aterosclerosis es el mecanismo fisiopatológico por el que se presentan el infarto de miocardio, las enfermedades cardiovasculares isquémicas, las enfermedades cerebrovascular isquémica y la enfermedad arterial periférica. Entonces, es la causa número 1 de muerte en nuestro país, esas enfermedades secundarias a aterosclerosis, y por eso tenemos que saber cómo se originan y cómo las pudiéramos tratar en un momento dado. Para hablar de cuáles son las cantidades normales que debe uno de tener, en esta diapositiva quiero que se vayan ustedes leyendo la diapositiva desde la parte inferior hacia la superior. En la parte inferior viene el colesterol total. El colesterol total, cuando está menos de 200, es deseable, o sea, es lo que debemos de tener de colesterol total. Cuando va de 200 a 239 es el límite alto y arriba de 240 ya se considera colesterol alto. Esto es el colesterol total. El colesterol total tiene varias partes, o sea, las lipoproteínas que lo llevan ese colesterol. Las dos principales son la lipoproteína de alta densidad y la lipoproteína de baja densidad. Y esas las podemos medir. Y si nosotros medimos el colesterol que hay en las lipoproteínas de alta densidad, que es el rubro que sigue, las HDL, vean ustedes cómo abajo de 40 miligramos por decilitro se considera bajo, y eso es de muy alto riesgo para enfermedad aterosclerosa. Y cuando tenemos un colesterol de HDL alto, arriba de 60, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y muchas veces las personas que no saben medicina se angustian porque a veces les reportan que el colesterol de las HDL está en 70 o en 80 y dice en el papel que está alto, pero en realidad eso es lo deseable. Mientras más alto esté el colesterol de HDL es mejor. Mientras más bajo esté el colesterol de HDL es peor para la persona. Y si ahora nos vamos a la cantidad que debemos de tener del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad o LDL, vean ustedes cómo abajo de 100 es lo deseable, es lo óptimo. Mientras menos tengamos de colesterol de la lipoproteína de baja densidad, es mejor para el organismo.
Y ya ven ustedes las demás cifras, entre 100 y 129 se considera cerca del óptimo, entre 130 y 159 está en el límite alto, 160, 189 está alto y arriba de 190 es muy alto. Pero la importancia que tiene la cantidad de colesterol, como es el factor más de riesgo más importante para aterosclerosis, no lo podemos tomar como único factor. Entonces, la cantidad de colesterol del LDL, y al rato lo vamos a ver, que una persona debe de tener, no depende nada más de ese colesterol, depende de si esa persona tiene otros factores de riesgo que pueden afectar al corazón principalmente, o sea, que pueden afectar el desarrollo de aterosclerosis. ¿Cuáles son esos otros factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, etc. Entonces, para poder determinar cuál es el valor adecuado de una persona en relación a colesterol del LDL, debemos de saber qué otros factores de riesgo tiene. Y les voy a poner un ejemplo que es muy común. En la persona que no es diabética, no tiene alta presión, no es obesa, son esos valores que ustedes están viendo en la pantalla. Pero si la persona tiene diabetes o tiene hipertensión arterial, el colesterol no debe de pasar de 100. O sea, para poder decir que está bien, su colesterol no debe pasar de 100. Si está arriba de 100, ya para esas personas es un colesterol elevado y debemos tomar medidas para manejarlo. En relación a los niveles del colesterol, sobre todo el colesterol del LDL en los niños y en adolescentes, vean ustedes cómo en los niños y adolescentes no debe de pasar de 100 el colesterol del LDL. Cuando está arriba de 100 ya está en el borde alto y arriba de 130 ya es elevado. Esos datos son muy importantes porque también los niños y los adolescentes pueden tener trastornos de colesterol que les ponen en riesgo alto de desarrollar aterosclerosis y que la van a hacer en etapas muy jóvenes de su vida. Entonces tenemos también que checar que esos pacientes tengan su colesterol dentro de los niveles adecuados. En relación a los triglicéridos, ¿cuál es el valor normal o aceptable? Es menos de 150 miligramos por decilitro, un valor limítrofe o borderline es hasta 200, un valor alto es hasta 500 y un valor muy alto es arriba de 500. Vean ustedes aquí cuáles son los demás factores de riesgo que tenemos que hay que tomar en cuenta cuando tenemos trastornos de los lípidos, porque el efecto final principal es el desarrollo de aterosclerosis. Y aquí los dividen en factores mayores de riesgo, factores adicionales y factores que no son tradicionales, pero que todos ellos los debemos de tomar en cuenta. Los mayores factores de riesgo, como ustedes los pueden ver ahí, es el avanzar en edad, el colesterol total, el colesterol de las lipoproteínas que no son HDL, que después hablaremos de eso, el colesterol de las LDL. Cuando está el colesterol de las HDL bajo es un factor de riesgo y los demás que ustedes ven, diabetes mellitus, hipertensión arterial, el tabaquismo que es una condición social muy frecuente, también es un factor de riesgo elevado para el desarrollo de aterosclerosis y eso mucha gente no lo entiende, pero es uno de los factores principales para ello. Y también aquel enfermo que tiene enfermedad renal terminal también es un factor de riesgo alto. Los demás factores de riesgo adicionales, ustedes los pueden ver por ahí, hay que revisarlos cada uno de ellos. La poliquistosis ovárica es uno de ellos, ¿sí? El tener hipertrigliceridemia también es otro factor de riesgo adicional. Y los factores de riesgo llamados no tradicionales, porque sabemos que intervienen en el desarrollo de aterosclerosis, pero muy probablemente no en forma directa, pues son los demás que ustedes tienen ahí, el aumento de los factores de la coagulación, el aumento de los marcadores inflamatorios, el aumento de los niveles de homocisteína, de ácido úrico, etc. Todos estos factores hay que tomarlos en cuenta en la evaluación de un paciente con trastorno de lípidos para ver realmente el riesgo que tiene de desarrollar aterosclerosis y las consecuencias clínicas de la aterosclerosis. Vean ustedes aquí, la Asociación de Endocrinología Clínica en Estados Unidos nos manda cuál es el grado de riesgo que tiene un paciente con trastornos de los lípidos. Y aquí pueden ver ustedes, si nos vamos otra vez de abajo hacia arriba, los pacientes con bajo riesgo son los que no tienen esos factores de riesgo. Entonces su colesterol de LDL puede ser hasta 130 y no pasa nada, no está en gran riesgo ese paciente.
Y luego viene el riesgo moderado, que es el tener 2 factores de riesgo y un riesgo de padecer un evento cardiovascular en los siguientes 10 años. Y ya cuando tenemos un riesgo moderado, ese paciente tiene que tener un objetivo de LDL abajo de 100, como lo ven ustedes en la gráfica. Si tiene alto riesgo, con 2 factores de riesgo y un riesgo a 10 años del 10 al 20% de tener un evento cardiovascular, o la persona tiene diabetes mellitus, también ya se considera de alto riesgo y el colesterol de LDL debe estar abajo de 100. Si el paciente tiene muy alto riesgo, lo cual quiere decir que ya tiene enfermedad aterosclerosa coronaria o vascular periférica, que su riesgo de tener un evento cardiovascular en los siguientes 10 años es mayor al 20%, que tiene diabetes ya de evolución avanzada o que tiene una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, es un paciente de muy alto riesgo, entonces el colesterol de LDL no debe pasar de 70, como lo pueden ver ustedes ahí. Y hay otra categoría que antes no se reconocía, que es la de riesgo extremo. Aquellos pacientes con categoría de riesgo extremo son aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular, que ya han estado internados por un infarto, por una angina, que esos pacientes han sido tratados para esto y no se corrige adecuadamente su factor de riesgo, tienen años de evolución con diabetes, tienen enfermedad renal grado 3 o 4, insuficiencia renal grado 3 o 4. Entonces, en esos pacientes se ha visto que el colesterol de LDL debe estar abajo de 55 para que no se aumente más el riesgo de seguir teniendo las entidades clínicas de la aterosclerosis. En México, en todos lados del mundo hay calculadoras de riesgo para ver qué tanto porcentaje de pacientes pueden tener riesgo en los siguientes 10 años de tener un evento vascular que sea mortal o no. En México, según la Asociación Mexicana de Cardiología, hay una calculadora de riesgo que se llama el Global Risk. No nos vamos a meter en detalles, ustedes la pueden observar muy bien y pueden quedarse viéndola y estudiándola todo el tiempo que quieran, pero vean ustedes cómo dividen en hombres y mujeres y cómo se divide en diabéticos y en no diabéticos, y también se divide en aquellos que fuman y los que no fuman. Y depende de las edades y de todos estos factores, el colesterol de LDL está por ahí diseñado, entonces ustedes pueden ver el riesgo que tiene ese paciente en particular dependiendo de sus características de tener un evento vascular en los próximos 10 años. Todo lo que ven en verde son aquellos que tienen un menor riesgo, en amarillo es aquellos que tienen un riesgo intermedio y los de rojo o rojo oscuro son los que tienen mucho mayor riesgo y generalmente son los que tienen todos los factores como son diabetes, que fuman, que el colesterol está elevado, etc. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? O sea, ¿a dónde debemos de llegar? Y aunque esto lo vamos a ver en más detalle en la clase siguiente, vean ustedes cómo definitivamente tenemos que ver todas las cosas que afectan al paciente con aterosclerosis y tenemos que pedirles que cesen de fumar, que hagan una alimentación saludable, que tengan una actividad física adecuada, cuando menos 30 o 50 minutos de ejercicio todos los días, que mantengan un peso corporal adecuado, que mantengan una presión arterial adecuada, que controlen el colesterol de LDL dependiendo del grado de riesgo donde uno los está colocando según esos calculadores que ya mencionamos, y que si tienen diabetes, esta diabetes sea controlada lo mejor posible. Si logramos controlar todos esos factores, el individuo tiene menor riesgo de desarrollar aterosclerosis o de morir por un infarto o por un accidente cerebrovascular en los siguientes años de su vida. ¿Cómo vamos a clasificar los trastornos de los lípidos? A los trastornos de los lípidos en general se les llaman dislipidemias. Esas dislipidemias pueden ser por exceso, entonces se llaman hiperlipidemias, o pueden ser también por falta de algunos de ellos, como es la disminución de colesterol de HDL, entonces se llaman hipolipidemias. Las dislipidemias en general, según su origen, los podemos clasificar, como lo ven en la diapositiva, en primarias o secundarias. Las dislipidemias primarias son aquellas que se presentan por algún trastorno genético de algún gen que codifica alguna proteína de un receptor o de una enzima y que pueden ser esporádicas cuando no hay nadie en la familia que haya tenido un trastorno y luego se presenta, o pueden ser familiares y las familiares son aquellas que tienen afección de un solo gen o de varios genes.
Esas son las dislipidemias primarias. Las dislipidemias secundarias son los trastornos de los lípidos que se presentan cuando hay una enfermedad de base. ¿En dónde vemos esto? Ahorita las vamos a ver, pero los ejemplos más comunes son la diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo. Todos ellos tienen trastornos de lípidos, pero son secundarios a esa enfermedad. Si nosotros controlamos el hipotiroidismo, si controlamos la diabetes o controlamos la obesidad, el trastorno de lípidos debe mejorar. Si lo hacemos así y no mejora el trastorno de lípidos, quiere decir que es una dislipidemia primaria. Las dislipidemias primarias son varias, que son las más comunes. Por cuestiones de tiempo no podemos definir cada una de ellas. Si ustedes tienen que estudiar en sus libros cada una de ellas, las características que tienen, es la hiperlipidemia familiar combinada, que como su nombre lo indica, hay varias formas de trastornos de lípidos diferentes en diferentes partes de una misma familia. Hay quien tiene hipercolesterolemia, a lo mejor el hermano tiene hipertrigliceridemia, a lo mejor el papá tiene una dislipidemia mixta. O sea, son varios trastornos que se presentan en la misma familia. Entonces se llama hiperlipidemia familiar combinada. Hay una hiperlipidemia primaria que es la deficiencia de lipasa lipoproteína. Y si saben ustedes que hay deficiencia de lipasa lipoproteína, ¿cuál es la condición que esto produce? Pues un aumento de los triglicéridos, tanto de los triglicéridos contenidos en los kilomicrones como en las VLDL. ¿Por qué? Porque al no haber lipasa lipoproteína, pues esas estructuras, esas lipoproteínas no sueltan triglicéridos y se mantienen los triglicéridos en la sangre. Hay la hipercolesterolemia familiar, que esta puede ser hipercolesterolemia familiar homocigótica cuando los dos padres tienen el defecto, entonces no se presenta el gen que produce el receptor para apoproteína B, y al no tener el receptor para apoproteína B, entonces las LDL no se pueden pegar al hígado, no pueden depositar el colesterol ahí y andan circulando, y por eso cuando uno determina colesterol, el colesterol está muy alto. Esa es una de las principales trastornos genéticos que nos producen aterosclerosis de manera acelerada, y que cuando es una forma homocigótica, que afortunadamente es muy rara, pueden tener aterosclerosis e infartos a una etapa tan joven como a los 10, 12 o 14 años de la vida. La última que tenemos ahí, la hipertrigliceridemia familiar, donde el trastorno es un aumento en la formación de las lipoproteínas que llevan triglicéridos, principalmente endógenos, a partir de la formación del hígado, y eso hace que el paciente tenga un mayor flujo de triglicéridos hacia la sangre, y se debe a esa mayor producción que tiene de triglicéridos. Para poder saber si hay una causa secundaria de la dislipidemia, aquellas causas que principalmente manifiestan como trastorno un aumento de colesterol y de LDL son el hipotiroidismo, la nefrosis, la disgamma-globulinemia, como lo pueden ver ustedes ahí, el uso de algunos medicamentos como los esteroides anabólicos o los progestágenos en la mujer. La enfermedad colestática del hígado puede producir también como forma secundaria aumento de colesterol, o algunos tratamientos también para pacientes infectados por VIH. Todos ellos pueden, como causa secundaria, producir aumento de colesterol. Cuando hay causas secundarias que aumentan los triglicéridos, ustedes lo pueden ver ahí, está la insuficiencia renal crónica, la diabetes tipo 2, la obesidad, o sea, todas aquellas enfermedades que se relacionan a la resistencia a la insulina tienen como factor secundario una elevación de triglicéridos. También el consumo excesivo de alcohol trae una hipertrigliceridemia, el hipotiroidismo también puede presentarse con hipertrigliceridemia, el uso de corticosteroides, de estrógenos orales en la mujer, o también algunos medicamentos utilizados para pacientes con VIH también pueden producir aumento de triglicéridos. Entonces, estas condiciones ustedes deben de descartarlas cada vez que tengan un trastorno de lípidos, y si ya descartan que no tengan una causa secundaria, entonces quiere decir que el trastorno de lípidos es primario. Utilizamos frecuentemente una clasificación que es más práctica y más simple. Ustedes la pueden recordar fácilmente y pueden saber qué hacer en un paciente que la tiene. Pero esta clasificación no les dice el origen como las otras clasificaciones.
Aquí podemos clasificar a los pacientes en hipercolesterolemia, cuando nada más el colesterol está elevado o predomina mucho sobre los triglicéridos. Podemos tener hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos son los que están más elevados o predominan mucho sobre el colesterol. O podemos tener hiperlipidemias mixtas, cuando tanto el colesterol total como los triglicéridos se elevan en una proporción muy similar. Si ustedes esto lo hacen, lo pueden diagnosticar inmediatamente al ver un perfil de lípidos, que es lo que tomamos cuando solicitamos una evaluación de lípidos. Entonces, si el colesterol está muy alto y los triglicéridos no, es una hipercolesterolemia. Cuando los triglicéridos están muy altos y el colesterol no, es hipertrigliceridemia. Y cuando los dos están igualmente elevados, es una dislipidemia mixta. Y ya con esto podemos saber qué hacer con ellos. No podemos saber el origen, pero sí podemos saber qué le vamos a dar a estos pacientes. ¿Cuándo debemos hacer la evaluación de los trastornos de los lípidos? La medición de lipoproteínas o perfil de lípidos que se hace es, se mide el colesterol total, se mide el colesterol de las HDL y se miden los triglicéridos. ¿Okay? El colesterol de las LDL se determina por cálculo y el mismo laboratorio ya se los da, pero no es una determinación directa. Son muy pocos laboratorios que hacen determinación directa de LDL. ¿Cuándo debemos hacer esto? Lo debemos hacer en adultos a partir de los 20 años, y si el resultado es normal, entonces se repite a los 5 años. ¿Sí? Pero si el resultado ya está alterado, quiere decir que esa persona debe de investigarse para recibir un tratamiento adecuado. Pero no nada más en sujetos que no tienen ningún problema lo debemos hacer. También debemos hacer detección en todos aquellos sujetos que tengan factores de riesgo, si están obesos, si tienen diabetes, si tienen alta presión, o en aquellos sujetos que tengan antecedentes familiares de trastornos de lípidos, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, o que ya han tenido cardiopatía coronaria. Lo cual quiere decir que si cualquiera de ustedes tiene un familiar con diabetes, un familiar directo, hermanos, padres, etc., o tiene alta presión, o tiene obesidad, o ya tuvo un problema cardiovascular, a cualquier edad los familiares directos deben de ser estudiados. ¿Por qué? Porque la presencia de las dislipidemias primarias es muy frecuente y en el momento en que nos damos cuenta, ese individuo debe ser tratado. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mayor parte de ustedes que ya tienen más de 20 años, creo que la mayor parte de ustedes ya debe haberse hecho un perfil de lípidos y ya debe haber determinado más o menos su riesgo en relación a esos valores que se deben haber encontrado. Si no lo han hecho, pues no se crean que están tan sanos. Hay que hacerlo, hay que determinar su perfil de lípidos para poder saber en qué riesgo podemos estar de desarrollar aterosclerosis en el futuro. Cuando sospechamos que hay un trastorno secundario, que el trastorno de lípidos es debido a otra enfermedad, pues ahí están todos los exámenes que debemos hacer para descartar. O sea, debemos determinar una glucosa en sangre para ver si el paciente tiene diabetes, debemos de hacer un examen general de orina para ver si el paciente no tiene proteinuria, que nos diga que el paciente tiene un síndrome nefrótico, una creatinina sérica para saber si no tiene insuficiencia renal, una fosfatasa alcalina para saber si no tiene un hígado que esté con colestasis, un perfil tiroideo para saber si no hay un hipotiroidismo, etc. O sea, son todas las cosas que debemos de descartar, enfermedades que pueden producir trastornos de lípidos, lo debemos hacer en el momento en que estamos viendo un paciente que tiene esos trastornos de lípidos. ¿Okay? Aquí vemos otra vez los objetivos de tratamiento, en cuánto debe estar el colesterol total, en cuánto debe estar el colesterol LDL, en cuánto debe estar los triglicéridos y la determinación de la apoproteína B. Y aquí les quiero hablar unos momentos del colesterol no HDL, como ustedes lo ven ahí. El colesterol no HDL es el colesterol que se encuentra en el organismo que no está pegado a las lipoproteínas HDL. O sea, es todo el resto del colesterol que hay en el organismo menos el de las HDL. ¿Por qué es importante? Sí, era importante para nosotros porque los laboratorios que determinan por fórmula el colesterol de LDL, si los triglicéridos están elevados, esa fórmula no nos sirve. Entonces, cuando hay un reporte de lípidos que nos da un colesterol de LDL calculado, pero teniendo unos triglicéridos arriba de 350,
ya ese colesterol LDL calculado no nos sirve. Entonces lo que ponemos como determinante para el objetivo terapéutico es el colesterol no HDL. Y ese lo determinan ustedes muy fácil. Con la cantidad de colesterol total, le quitan la cantidad de colesterol de HDL y sacan el colesterol no HDL. ¿Y qué valor debemos de tener de ese colesterol no HDL? Es un valor 30 miligramos arriba del objetivo que ustedes ven para colesterol LDL en esa diapositiva. O sea, si los triglicéridos están elevados y nos reportan un colesterol calculado de LDL de 110, entonces ustedes deben saber que ese no nos sirve, entonces deben determinar el colesterol de no HDL y ese colesterol no HDL para poder tener el objetivo debe ser 30 miligramos arriba del objetivo de LDL. En el paciente con diabetes es muy importante saber que ellos tienen trastorno de lípido secundario de la diabetes que se caracteriza por hipertrigliceridemia, por disminución del colesterol de HDL y por tener unas LDL pequeñas y densas. A estos tres factores que ustedes están viendo en la diapositiva se le denomina la dislipidemia del diabético o la dislipidemia aterogénica o la triada aterogénica que tienen esos pacientes. ¿Por qué? Porque la disminución del colesterol de HDL nos da riesgo y el aumento de los triglicéridos nos produce esa disminución de HDL y las LDL por tener hipertrigliceridemia son más pequeñas y más densas y por lo tanto son más aterogénicas. Entonces, en un paciente con diabetes debemos de ver muy bien el perfil para determinar si hay estos trastornos y corregirlos, ya que debido a estos trastornos, la diabetes como enfermedad, la diabetes tipo 2, se considera un factor de riesgo cardiovascular muy elevado. 2/3 partes de los pacientes con diabetes van a fallecer de enfermedad de aterosclerosis del corazón. Entonces es muy importante identificar el trastorno de lípidos del paciente con diabetes y tratarlo de forma oportuna para evitar el riesgo de fallecer por enfermedad aterosclerósica de manera prematura. Cuando tenemos ese paciente con diabetes, el objetivo primario del tratamiento es que su colesterol LDL esté abajo de 100. Y si ese paciente diabético ya tiene enfermedad cardiovascular, entonces el objetivo de colesterol LDL debe ser abajo de 70. Eso que les quede muy claro porque generalmente como el trastorno más frecuente del diabético es la hipertrigliceridemia, pues queremos tratar la hipertrigliceridemia primero. Pero no, en el paciente con diabetes el objetivo primario debe ser colesterol LDL. Si ya bajamos el colesterol LDL y los triglicéridos siguen elevados, pues tenemos que hacer algo para ello. Pero el objetivo primario es mantener LDL abajo de 100. Si no podemos utilizar el colesterol LDL porque es calculado y hay hipertrigliceridemia, entonces como lo pueden ver ustedes ahí, podemos tener otro objetivo que es el colesterol HDL y debe ser abajo de 130, como dijimos, 30 miligramos arriba del valor de LDL. ¿Qué síntomas o signos nos pueden dar los pacientes con hiperlipidemia? Los síntomas no son exclusivos de la hiperlipidemia. Se pueden sentir cansados, pueden sentirse de manera diferente, etc. Pero no hay un síntoma específico para cada uno de ellos. En cambio, sí hay signos que uno puede encontrar en la exploración. Por ejemplo, la coloración amarillenta que ustedes ven ahí de los párpados, que pueden ser superiores o inferiores, puede ser unilateral o bilateral. Esa coloración amarillenta son depósitos de lípidos a ese nivel y eso se llama jantelasma. ¿Qué quiere decir cuando vemos un paciente con jantelasma? Que tiene colesterol elevado, muy probablemente también triglicéridos muy elevados. El jantoma eruptivo es la salida en diversas áreas de la piel de pequeñas pápulas que semejan espinillas en diferentes áreas de la piel, que cuando es muy generalizado el jantoma eruptivo, o sea, lo vemos en muchas áreas de la piel, quiere decir que hay una hipertrigliceridemia muy severa, probablemente con valores arriba de 2.000 o de 3.000 en ese paciente. Ese es un jantoma eruptivo, múltiples lesiones parecidas a las espinillas, pero en varias áreas del cuerpo. Tenemos también los jantomas tuboreruptivos, como los pueden ver ustedes ahí. Esto quiere decir que hay hipercolesterolemia en el paciente y que es una hipercolesterolemia severa. Son depósitos que tenemos de colesterol en la piel, en donde
Ustedes lo pueden ver ahí, en diversas partes del cuerpo se empiezan a acumular esos jantomas y se ven como pequeños nódulos, algunos de diferente tamaño, y eso es un jantoma tuburoeruptivo. También tenemos el jantoma tendinoso. El jantoma tendinoso es un depósito de colesterol en algunos tendones, principalmente se depositan en el tendón de Aquiles, como lo pueden ver ustedes ahí. Si ustedes tocan el tendón de Aquiles, si ustedes lo tocan y lo van tocando de arriba hacia abajo, de repente van a ver que está más engrosado y está más duro. Eso quiere decir que hay depósitos de colesterol en el tendón de Aquiles y eso es una hipercolesterolemia. Otro de los síntomas que vemos... Perdón, si quieres, cortamos un ratito aquí. Pues me está esperando que termine la idea para acomodarle de nuevo el micro para que no esté así como incómodo. No te preocupes. Otro de los signos que vemos son los jantomas tendinosos, como lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Los jantomas tendinosos se depositan en los demás tendones que hay, todos los tendones de la mano, como lo ven ustedes ahí, los que pasan por los nudillos, son depósitos de colesterol que engruesan los tendones y los podemos ver en diversas áreas del cuerpo, sobre todo en las áreas de presión, como son las manos, los codos, las rodillas, los glúteos, etc. Y el otro de los signos que vemos es el llamado arco corneal. Normalmente en personas de edad muy avanzada se forma un arco que es un arco de color blanco alrededor del iris, pero cuando este arco de color blanco alrededor del iris se ve en personas más jóvenes, muy probablemente esté relacionado a la hipercolesterolemia. Y eso es característico, lo debemos de identificar cada que vemos a un paciente, debemos de buscarlo, y si lo tiene, casi podemos asegurar que tiene una hipercolesterolemia. Y también tenemos algunos jantomas que se presentan en la palma de la mano. Como lo pueden ver ustedes en la diapositiva, son depósitos de lípidos que le dan una coloración amarillenta, a veces sobresalen de la piel y principalmente están en las palmas y en el lado palmar de los dedos, como lo pueden ver ustedes ahí. Y estos jantomas en las palmas son muy característicos de un trastorno de los lípidos que es la elevación de las lipoproteínas de densidad intermedia. Si ustedes se acuerdan en la gráfica que vimos, las de lipoproteínas de densidad intermedia provienen de las VLDL y cuando hay un trastorno de una apoproteína que es la E, que va a hacer que esas lipoproteínas no se metabolicen en forma adecuada, es cuando se puede haber aumento de las IDL y se depositan en las manos y eso es característico de esta hiperlipidemia, los jantomas en las palmas, en lo que llamamos la disbeta lipoproteinemia o aumento de las lipoproteínas de densidad intermedia. Por último, si ustedes toman una muestra de sangre o mandan al laboratorio una muestra de sangre y el laboratorio ve que el suero está turbio, como lo pueden ver en ese tubo de ensayo, el que el suero esté turbio quiere decir que hay hipertrigliceridemia. Y por eso a veces el laboratorio, aunque ustedes no le pidan el perfil de lípidos, les reporta un suero lipémico o suero turbio o suero quiloso. Cuando ustedes ven un reporte de cualquier examen donde el laboratorio les pone eso, quiere decir que hay hipertrigliceridemia y entonces debe uno de investigar todo el resto del perfil de lípidos. Eso no lo pueden reportar aunque no solicitemos un perfil de lípidos. Nomás con ver el suero el laboratorio sabe si tiene triglicéridos elevados. Esto es lo que presentamos en esta sesión. Posteriormente, en la siguiente, vamos a ver todo lo que sería el tratamiento de estos trastornos de los lípidos. Muchas gracias.